Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam na spotkaniu z Mariem Escobarem, hiszpańskim autorem. Hola Mario. Hola. Mario jest z nami dzisiaj dzięki łączom internetowym. Przypomnę Państwu, że jest to autor 3 wydanych po polsku książek. Oryginalnie napisał ich znacznie więcej. Pierwsza z nich ukazała się lata temu, ale te 2 najbardziej istotne, które nas dzisiaj szczególnie zainteresują, to jest po pierwsze Kołysanka z Auschwitz, która ukazała się lat temu 2 i odniosła duży sukces, sporo komentarzy, wysoka pozycja w plebiscycie, lubimy czytać. A na dniach, dosłownie w tym momencie, ukazuje się jego kolejna powieść pod tytułem Dzieci Żółtej Gwiazdy. Obydwie książki wydane nakładem wydawnictwa kobiecego i w przekładzie Patrycji Zarawskiej. Rozmawiamy zatem dzisiaj z Mariem o tej pierwszej książce, ale też w ogóle o jego pracy pisarskiej. Mario, la primera pregunta que quería hacer, obviamente está vinculada con tu libro que ahora va a salir en Polonia, Los Niños de la Estrella Amarilla. Cuéntanos un poco la historia que está detrás de este libro, porque los personajes principales son ficticios, pero sí, la historia es auténtica, ¿no? Sí, la verdad es que es una historia que me pasó como con Canción de Cuna de Auschwitz, ¿no? Es una historia como que es un regalo, porque no estaba yo en ese momento buscando, por ejemplo, Canción de Cuna de Auschwitz, sino que alguien me cuenta la historia de Helen Hahnemann, Miguel Palacios, el director de la Asociación para el estudio y la persecución del genocidio gitano por los nazis, y en el año 2011 me pasa una cosa increíble, que me llaman por teléfono a casa y me preguntan que si quiero hacer un viaje a Francia una semana con todos los gastos pagados, ¿no? Y yo me quedé muy sorprendido. Me dijeron que eran casas Sefarad y que llevaban en excursiones a grupos, sobre todo a periodistas, escritores, a veces a políticos, a gente que querían concienciar un poco de la persecución de los judíos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y claro, acepté encantado, estuvimos en París, en la Shoah, estuvimos como 2 días dándonos charlas sobre todo lo que había sucedido con los judíos en Francia, y luego hacíamos un viaje por el sur de Francia hasta Lyon y la zona de los prealpes franceses, y ahí es cuando descubrió pues André Tocmé, todo lo que pasó en Le Chambon-Soulignon, y una historia que está basada en hechos reales, ¿no? Le Chambon-Soulignon es una localidad de apenas 1.000, 2.000 habitantes aún ahora, y está rodeada de pequeñas localidades, aún más muy casi aldeas, y es una zona que se conservó protestante o luterana, calvinista en este caso, mejor dicho, porque era una zona muy apartada. Cuando hubo las guerras de religión en Francia, esta zona prácticamente quedó olvidada, y ahí había unas comunidades protestantes muy grandes, y entre ellas este pastor André Tocmé, que era un hombre, una capacidad increíble, sabía varios idiomas, había estudiado en los Estados Unidos, pero había acabado ahí porque era un pacifista y le rechazaban por su carácter pacifista, y antes de que empezara la guerra, como él era medio alemán, medio francés, su madre era alemana, él ya sabía lo que estaba pasando en Alemania y fue a su congregación y a la gente de la comunidad, pues hablándole de los peligros del nazismo, hasta el punto de que cuando ya llegan los nazis a Francia, ellos ya saben lo que está pasando. Y apenas un año después de empezar la guerra y de rendirse Francia, pues llega una primera familia, toca la puerta de ellos en su casa, que estaba pegada a la parroquia que tenían, y una mujer con sus hijos le pide ayuda, son judíos, y a partir de ahí van a crear toda una red de ayuda a niños judíos, van a salvar a más de 5.000 niños, y tanto la Cruz Roja saca a algunos niños de los campamentos que había. Sabemos que hubo campos de concentración también en Francia, muchos de ellos gestionados por los propios franceses en este caso, pues llevaban a los niños hasta Le Chambon, y como había un antiguo sistema de residencias de verano, de escuelas, pues podían acogerse allí y sobrevivir el tiempo que durara la guerra, ¿no? Entonces, eso es un poco la base real de la historia. Y en el contexto de esta base, tú cuentas la historia de estos 2 hermanos, ¿no? Dos niños que, bueno, pasan una historia que parece inverosímil, pero sí que pasaban estas cosas de vez en cuando, ¿no? El viaje, la huida de Francia ocupada por los nazis y el viaje por el océano. ¿Cómo llegaste a estos personajes? ¿Están basados en algunos personajes reales o es pura invención, digamos, adecuada al contexto histórico? Pues la verdad es que lo que me gusta hacer, y lo hago incluso en otras novelas, cuando no encuentro una historia que me sirva como hilo conductor continuo, tomo el testimonio de varias personas, lo que les pasó,
Entonces tomé el testimonio de varias personas que huyeron de París justo en las redadas del Velódromo, ¿no? Cuando empiezan a capturar sobre todo a los judíos que no eran de origen francés, en la ciudad de París y en otras ciudades, cómo fue la diáspora, cómo la mayoría intentó estar en la Francia libre cuando los nazis ocupan todo el territorio, porque había un poco más de permisividad hacia el judaísmo, y además había una salida de escape a través de Marsella que fue utilizada por muchos intelectuales y por otras personas para ir al norte de África y luego muchos hasta América, ¿no? Entonces, pues fui recopilando varios testimonios de esas personas y de alguna manera u otra reconstruyendo cuál podía ser un viaje verosímil y con qué personas se encontraban y qué red de ayuda había en ese momento para los exiliados. Tú tocas en esta novela, bueno, no solamente en esta, pero en esta estamos hablando, el tema bastante delicado de la responsabilidad de las sociedades, ¿no? Porque presentando este pueblo que se mostró tan valiente, tan opositor a la ocupación, a los nazis, también estás tocando el tema de la participación de los franceses en todo esto, lo que está vinculado con la guerra. ¿Cómo te acercas a unos temas que son generales, son importantes y que obviamente despiertan muchas emociones? Pues lo primero, bueno, en este caso tengo una historia que descubro una vez que yo tengo toda la información básica del corazón, como que dice la historia, empiezo a investigar más el contexto. Es verdad que la Segunda Guerra Mundial es un tema que me ha apasionado siempre. Parte de mi biblioteca, buena parte es sobre la Segunda Guerra Mundial. Llevo prácticamente desde los 20 años estudiando el tema, pero busco específicamente, ¿no? Pues cómo era pues esa República de Vichy, cómo era Petain, qué Francia querían construir, cómo fue la ocupación, cómo reaccionaron los franceses. Leo periódicos de la época, testimonios de gente que lo vivió. Por ejemplo, hay un personaje real que sabemos que estuvo, le echamos un niño, que es el autor francés que escribió Las ratas y escribió también la otra obra es La peste, ¿no? Camus estuvo en esta zona. Sabemos que parte estuvo en el norte de Francia durante la ocupación alemana, otra vez estuvo en París y durante un tiempo está aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, como yo sabía que había estado Le Chambon en ese verano, lo incluyo en la historia, ¿no? Voy descubriendo a medida que investigo pequeños detalles, familias, testimonios y hasta el más mínimo detalle me gusta que esté basado. Por ejemplo, hay una escena en el libro en el que, bueno, se ve cómo los alemanes subían, claro, el Castel Le Chambon es una zona muy apartada, de difícil acceso, y ellos ya sabían que los alemanes venían hacia Le Chambon. Y, por ejemplo, hay un grupo de ancianos, dos ancianos, una pareja que se encierra en el altillo de una casa, les guardan ahí los que les están cuidando y la mujer, que tiene un especial Alzheimer o demencia, se orina por el temor, el miedo a los nazis. Pues ese testimonio verdadero, o sea, busco hasta el más mínimo detalle porque creo que es importante que el lector vea algo real, ¿no? Que luego está recreado como novela, pero está basado en hechos reales. En tus novelas, la canción de cuna de Auschwitz y esta también, los niños tienen un papel protagónico, ¿no? Importantísimo. Y me parece que desde un punto de vista es interesante desde el punto de vista de literatura, literario, ¿no? Como los personajes, los niños nos conmueven mucho, pero también estás tocando otro tema, otro capa, digamos, del contexto histórico, porque de los niños se habla poco, ¿no? En la historia. ¿Es algún plan tuyo el de presentar los personajes menos presentes o no presentes de manera suficiente en tus novelas? A mí me gustan dos tipos de personajes. Uno lo llamo yo los mestizos, ¿no? Que son esas personas que están entre dos culturas, que por una razón u otra, porque su padre se casó con una mujer extranjera, son capaces de ponerse en varias mentalidades, ¿no? Y otros, me gustan siempre personajes minoritarios, personajes que están en la sombra, que parece que la sociedad no cuenta con ellos. Y en las guerras los niños son de los que más sufren las guerras, los más desafortunados, en cambio son los que prácticamente pasan desapercibidos, ¿no? Y además quería también plantear al lector cómo ven las cosas los niños, ¿no? Cómo ellos ven la realidad, porque no me gusta hacer libros llenos de prejuicios, ni me gusta adoctrinar a la gente, sino lo que me gusta es que la gente pues vea los hechos y luego sea capaz de tomar sus propias decisiones, ¿no? Y pensar por qué se reacciona así, por qué la sociedad francesa se rindió, por qué cuando se rindió colaboró, quién no colaboró, por qué no colaboró,
porque creo que lo importante de la novela histórica y de la literatura en general es mostrar la realidad, ¿no? De hecho, novela, que es una palabra italiana, significa noticia, ¿no? Y lo que viene a decir es una representación de la realidad tan fidedigna que en el fondo, pues pensemos que es real, ¿no? Y eso es el juego de la novela, y al mismo tiempo, pues los ojos de los niños para mí son tan puros, tan inocentes. De hecho, hay alguna novela más que he usado a los niños, pero en esta, más que los niños, también es la familia, ¿no? Para mí un vínculo muy importante es cómo para ellos la familia es su patria, cómo quieren de todas las maneras posibles recuperar a sus padres y cómo al final nuestra patria es nuestra familia, la gente que amamos, la gente que tenemos alrededor. Mm. Tú eres historiador de educación y de profesión. ¿Cómo llegaste del historiador? Porque los historiadores más bien no trabajan en las novelas, y tú has escrito muchas. ¿Cuál fue tu camino hacia la ficción, pero histórica? Pues es curioso, ¿no? Yo siempre he tenido tres pasiones. Una ha sido la literatura, he estado enamorado siempre. Empecé a leer muy pequeño, de hecho mi hermana, teniendo yo 9, 10 años, me leía lo que ella iba a leer para el bachillerato suyo, ¿no? Me leía El Quijote, La Celestina, La familia de Pascual Duarte, La Colmena, con 10, 11 años. Además, yo recuerdo cómo me narraba los libros. Mi madre, que era una mujer humilde, pues cuando vio mi afición a la literatura, desde niño me compraba libros. Hizo una colección de la historia de la literatura de 100 volúmenes, desde el Valhalla Gita hasta la actualidad, ¿no? Pasando por los autores franceses, Flaubert, Victor Hugo, todos los autores franceses, los ingleses, los rusos, me encantaban. Entonces, siempre tuve esa pasión. La segunda pasión fue la historia. Para mí la historia desde muy niño era la realidad actual con otro escenario, ¿no? Siempre he vivido la historia así. Me acuerdo cuando estaba todavía estudiando el bachillerato y luego empezando la universidad, cuando quería relajarme entre examen y examen que estudiaba en la biblioteca, me leía la historia de Roma, ¿no? Porque para mí siempre fue una pasión, pues, descubrir esos personajes, ¿no? Y entonces siempre tuve las dos vocaciones. Estudié historia en la universidad, había intentado hacer algunas cosas, escribí una novela que no acabé, hice algunos relatos para el instituto y, curiosamente, mi primer libro fue un ensayo histórico. Estando el último año de carrera, estaba haciendo una investigación sobre la historia de Felipe II y su política religiosa y me ofrecieron publicarla. Y fue mi primer libro editado. Pero siempre había soñado ser novelista. Y me acuerdo que mi esposa me dijo, ¿cómo no intentas escribir una novela? Me presentó un premio literario español, el premio Primavera, y no lo gané porque además mis libros eran muy malos, ¿no? No sabía escribir, porque es otra cosa que he aprendido, no es un oficio. Entonces empecé a formarme, a investigar, a desarrollarme como escritor, y lo que me costó, el último paso que me costó mucho, aunque siempre hice novela de aventuras, mis primeras novelas son novelas de aventuras. De hecho, Conspiración Maine, que fue mi primera novela, es sobre la guerra de Cuba y España y los Estados Unidos, pero eran de aventuras, ¿no? Sobre todo. Me costó ir metiéndome en la novela histórica porque le tenía mucho respeto, y la primera que hice fue Matar a Lutero, que era la historia de cuando Lutero está escondido porque el Papa y el emperador le quieren matar, y se esconde en un castillo en Wartburg y está ahí oculto. Y a partir de ahí ya me animé más a hacer novela histórica, y yo creo que además la Canción de cuna y los niños tiene un componente más, además de novela histórica, que es una novela que intenta llegar al corazón, ¿no? Que sí quiere usar los sentimientos para que aprendamos, pero sobre todo para que nos transforme la historia, no tenga esa capacidad transformadora. Estamos hablando entre España y Polonia. Son las dos naciones que hablan mucho de la historia, ¿no? Y me parece que este aspecto histórico es muy importante y muy actual ahora. Cuando tú escribes en español para el público español, pero tus libros se traducen bastante a varias lenguas. ¿Tienes algún tipo de observaciones sobre reacciones diferentes de varios países? No sé, los polacos tal vez se fijan más en un tema, o un tema preciso les parece más complicado comparando con los españoles, o simplemente no piensas en el público, solo te dedicas a presentar tu visión de la historia? Y una cosa que comprueba con el tiempo es que los seres humanos somos todos iguales. Tenemos los mismos sentimientos, las mismas emociones, pasamos las mismas dificultades, nacemos, tenemos los mismos problemas para sobrevivir, para desarrollar nuestras vidas, luego vamos a morir, mueren seres queridos nuestros. Entonces mi mujer hacía tiempo que me decía, tal vez por mi carácter, soy una persona
que tiene muchos sentimientos, dijo, ¿por qué no intentas tocar el corazón de las personas, expresar sentimientos, ¿no? Entonces, al final, Canción de cuna de Auschwitz no va sobre Auschwitz, va sobre una madre intentando que sus hijos sobrevivan. Y podía haber pasado en Auschwitz o en un gulag ruso, o podía haber pasado en un campo de Siria de refugiados actual, porque es algo universal. Entonces, las lectoras y lectores reaccionan igual, ¿no? Me acuerdo que muchos hombres me preguntaban sobre el marido de Helen, ¿no? Y eran hombres, ¿no? Y mientras que las mujeres me preguntaban más sobre temas pues más relacionados con Helen. Y me ha pasado igual con Los niños de la estrella amarilla, ¿no? Que está ahora en inglés y está siendo también en otros idiomas. Y las reacciones son muy parecidas, incluso de culturas muy distintas, ¿no? Porque el libro me ha salido en Japón o en China, ¿no? Y dices, parece que son las antípodas, nunca mejor dicho, ¿no? Pero en cambio el sentimiento es el mismo, ¿no? Me gusta hablar con valores universales y lo que sí intento es no usar mucho localismo, no, muchas frases hechas, porque todas las culturas tenemos nuestras frases hechas, ¿no? Y que es muy difícil de traducir luego, ¿no? He usado más en una que ahora va a salir en inglés también, que se llama Recuérdame, porque es sobre la Guerra Civil Española y claro, los personajes están muy pues en su cultura castellana y de Madrid, y ahí he usado más, pero intento sobre todo que el lenguaje sea muy universal y que y expresar sentimientos más que palabras para que cualquier cultura lo pueda comprender y asimilar. Justo te quería preguntar por la Guerra Civil Española, porque parece que es un tema obviamente importantísimo desde varios puntos de vista en España y muy comentado, pero también muy fecundo literariamente, ¿no? Es que hay un montón de libros, se están escribiendo y esto no para nunca. ¿Cómo lo ves tú ahora te pregunto más bien como un español viviendo en España y no tanto como escritor? ¿Es importante reelaborar, digamos, la historia a través de la literatura y otros tipos de artes? ¿Qué es lo que ofrece a los españoles leer sobre la Guerra Civil Española? Leer la literatura y no libros de historia puramente dichos. Yo creo que la literatura es capaz de cambiar el mundo, ¿no? Hace poco publiqué un libro que se titula El color del corazón, que es sobre Beecher Stone. Harriet Beecher Stone, fue la escritora de La cabaña del tío Tom, una novela que en el siglo XIX fue bestseller, fue la primera mujer literaria que hizo una gira a nivel internacional, y su libro fue tan importante para la sociedad norteamericana, por ejemplo, que hizo que se produjera la Guerra Civil Americana y la evolución de la esclavitud, ¿no? De hecho, Lincoln, cuando la conoció, como era bajita de tamaño, le dijo, ¿cómo una mujer tan pequeña ha podido provocar una guerra tan grande, ¿no? Ese es el poder de la literatura, ¿no? Y yo creo que la Guerra Civil Española está mal enseñada, encima de una manera muy partidista, los colegios se da casi al final. De hecho, las humanidades se están perdiendo en el bachillerato, ¿no? Filosofía casi no se da, historia muy, muy mermada. Mi hija, que va a empezar ahora bachillerato, precisamente, va a empezar porque ahora son 2 años, te das cuenta que va a llegar a 17 años y no sabe casi nada de la historia, ¿no? Pero no es porque no tenga interés, sino porque no le han dado, ¿no? Y creo que las novelas nos pueden enseñar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta novela tan famosa de la posguerra, ¿no? La colmena, de Camilo José Cela, creo que nos enseñó más de lo que era la posguerra, o La familia Pascual Duarte, Pabellón de reposo, que 1000 libros de historia, porque al final están las historias familiares que nos cuentan nuestros abuelos, nuestros padres y tal, pero creo que al final la literatura siempre nos sirve para que nos sumerjamos, ¿no? Y luego el que tiene más interés, pues tiene los libros de historia, que como me pasa a mí también, para seguir profundizando e investigando. Leyendo los comentarios de los lectores sobre tus libros, me di cuenta de que hay como 2 aspectos más marcados, ¿no? Uno es que aprenden cosas, que son libros de historia, entonces, bueno, no de historia, pero que hablan de temas históricos, así que sirven como una forma de saber cosas. Pero lo otro, y tal vez lo más importante, es lo que tú acabas de comentar también, lo de tocar el corazón, ¿no? Las emociones que están muy, muy vivas en los libros. Y aquí viene mi pregunta, me parece bastante complicado, porque tú tratas unos temas muy duros, ¿no? Lo de Auschwitz, lo de la guerra, cosas terribles. Y es muy peligroso y muy fácil, digamos, caer en un sentimentalismo fácil, ¿no? Hablando de estos temas. ¿Cómo te proteges contra esto? ¿Cuál es tu digamos, forma de no pasar la frontera, no usar los trucos, los recursos fáciles para provocar el llanto? Porque eso sí que es importante, ¿no? Sí, lo que busco sobre todo es contar hechos.
no me recreo nunca en nada muy escabroso. Auschwitz fue terrible, o sea, y lo que pasó en el campo gitano y lo que hizo el doctor Mengele, he leído testimonios, ¿no? Por ejemplo, yo fui asistente del doctor Mengele, que es uno de los libros clásicos de un médico húngaro que acabó pues, siendo sobre todo el que hacía pues las autopsias allí en uno de los crematorios encima, ¿no? Y cuenta cosas. Yo ese libro me revolvió por dentro. Yo creo que no es necesario porque a veces simplemente dando una pincelada, ¿no?, de la situación o los propios hechos son dramáticos. Yo he escrito muchas de esas historias llorando. Y eso que yo conocía la historia previamente, pero me metía tanto que me emocionaba, ¿no? Me pasa igual con Los niños de la estrella amarilla o Recuérdame, que es la historia de los niños que van huyendo, ¿no?, a México desde España escapando de la guerra civil. Porque mi madre fue una mujer que vivió la posguerra. Mi madre tuvo que mendigar porque mi abuela, su padre, había luchado en el bando republicano y había desaparecido, se le dio por desaparecido. Y pasaron hambre y tuvieron que irse de su pueblo porque les rechazaban. Y mi padre, su hermano que estuvo en la batalla del Ebro, me contaba historias de que era la Quinta del Biberón, que eran los chicos de 17 años luchando en la peor batalla que hubo en la guerra civil. Igual la de testimonios que he leído, ¿no? Todo eso no me puede dejar indiferente y quiero que sea un canal. Por eso la lágrima fácil, el sentimentalismo es malo, porque al final está trivializando el dolor y el sufrimiento, ¿no? Yo me tomo el dolor y el sufrimiento muy en serio porque vengo de una saga de una familia que ha sufrido mucho y creo que no es algo para tomarse a broma o simplemente para, como ves un programa, un reality show, ¿no?, en la televisión y pensar, y un poco te olvidas, los deshumanizas a las personas que están ahí, ¿no? Yo creo que es muy importante que la gente sienta, porque creo que vivimos una sociedad muy anestesiada, y que en cambio sea capaz de que ese sentimiento le mueva algo más, no solo a la pena, sino a no quiero hacer eso, ¿no? Hay que cambiar las cosas y eso para mí es lo más importante. Y lo que sí me he dado cuenta es que creemos que cambiamos por las ideas, pero si no nos llegan al corazón las cosas no cambiamos. Nuestro comportamiento cambia cuando empatizamos con los demás. En el prefacio a la canción de cuna de Auschwitz, tú justamente comentas que te costó mucho, que fue muy difícil para ti. ¿Te referías a esta parte emocional, emotiva de escribir el libro? Sí, yo creo que fue el libro que más me entregué emocionalmente. De hecho, primero la visita a Auschwitz fue dura. Habíamos estado en Dachau unos años antes. No fuimos a Dachau para escribir nada, porque estaba escribiendo un libro que se llama El Mesías Ario, que fue mi segundo libro, y fuimos a Múnich. Y ya que estamos en Múnich, queríamos ir a Dachau. No hemos ido a partir de ahí a varios campos de concentración, y no solo en Alemania y en Polonia, sino también en Francia. Incluso a los de Francia hemos ido con los niños, ¿no?, para que sepan pues lo que sucedió. Y ya el viaje fue muy duro. La escritura fue durísima. La hice en invierno, finales primeros del invierno y finales casi ya llegando a la primavera, y fue muy dura, ¿no? Y además también el hecho de que yo no podía cambiar la historia, ¿no? Los novelistas tenemos la ventaja de que podemos cambiar a veces los finales y la historia, pero en este caso era todo tan terrible que me dejó abrumado, ¿no? Y estuve varios meses mal. Y yo creo porque personalicé. Puedes ir a Auschwitz, puedes ir a muchos campos de concentración y ir como un parque temático o simplemente pensar que es historia, pero Helen me puso la cara del sufrimiento de los millones de personas que murieron en los campos, ¿no? Ya no era alguien anónimo, era alguien que conocía, alguien casi me sentía como de mi familia, ¿no? Y entonces ya no era igual, no eran cifras, era gente que podía ser pues yo mismo en otra situación o mi familia, ¿no? Sí, porque justamente tú estás entrando en la mente, ¿no?, en la cabeza de tu protagonista, así que supongo que esto tiene que ser bastante duro. Se te acercan los lectores, te comentan, te preguntan, ¿qué tipo de reacciones te gustan más? ¿Qué es un lector ideal, la reacción ideal de un lector tuyo? ¿Qué te A mí hace sentir feliz? me produce mucho pudor, mucha vergüenza, porque he viajado por los libros mucho por América Latina, sobre todo, y cada lector es muy distinto, ¿no? El lector, por ejemplo, latinoamericano es expresivo, muy cariñoso, prácticamente, vamos, te invitaría a su casa, ¿no?, a comer, son muy acogedores. Esto en México, en Perú, en todas las ferias del libro que hay por América, y también el hispano de los Estados Unidos, ¿no?
El español, aunque no sé la visión que tiene el polaco del español, pero el español es más frío. Y además el español, aun cuando te pide un autógrafo, es curioso, pero es como, parece que te está haciendo el favor él a ti, ¿no? Como, bueno, ponme un autógrafo, ¿no? Van a la feria del libro y tú van paseando, yo no tengo colas sin mesas a veces, ¿no? A veces hay algunas personas, 15, 10, 5, una, y hay un rato sin nadie, ¿no? Pero, y te miran como si estuvieras en una jaula, ¿no? Y mira, ese es no sé quién y no sé cuántos, ¿no? El español es bastante orgulloso, ¿no? Es uno de nuestros rasgos más malos, ¿no? Creo yo, ese orgullo de yo también soy importante. Además, todos los españoles quieren escribir un libro, ¿no? O tienen un libro pensado para escribir. Pues todo eso hace que sea un lector muy distinto. Yo en Polonia, por ejemplo, quedé fascinado, ¿no? Estuvimos para el premio EMPIC, fuimos toda la familia, que además fue muy bonito porque con mi mujer había estado ya en Cracovia, de hecho ella organizó ese viaje, pero los niños, para ellos fue una experiencia, Varsovia les encantó, disfrutaron de toda la experiencia y luego yo con los lectores me quedé emocionado, hice una firma en una de las librerías, había bastante gente y impactado, ¿no? Un poco incómodo porque no puedes comunicarte por el idioma bien, pero fue una experiencia muy bonita, la gente bastante amable, cariñosa y fue una experiencia estupenda y además una gran sorpresa. ¿Y sabéis cómo me enteré de que el libro iba bien en Polonia? Porque la Feria del Libro del año anterior, estando yo firmando libros, llegó una chica polaca, no sé si un día me verá aquí, y me dijo, ¿es usted Mario Escobar? Y digo, sí. Dice, mire, es que... Y me traía el libro polaco, ¿no? Y me decía, su novio era español, es que todo el mundo está leyendo su libro en Polonia y dedíquemelo, que mis amigas cuando ven el libro y tal, y yo le dije luego, después de ese día, mi mujer había ido con los niños también a la Feria del Libro, nos gusta ir, y le dije, yo creo que en Polonia está pasando algo, ¿no? Y luego me enteré de todo lo que estaba pasando y fui nominado al premio y todo aquello. Entonces, para mí ha sido muy emocionante porque es una cultura que yo siempre he tenido mucho cariño y respeto. De hecho, lo digo y es cierto que mi segundo apellido es de origen polaco, al parecer. Y mi madre y mi abuela siempre decían que veníamos de gente de fuera del país y nunca sabía. Yo pensé que era cosas que dicen tu madre y un día vino alguien a arreglarme la fotocopiadora a la oficina cuando trabajaba en otra cosa y me dijo, ¿usted es Colderos? Y digo, sí. Y dice, pues es de Madrid, ¿verdad? Y dice, pues este apellido solo está en Madrid. Y dice, real. Y dice, este apellido viene de Polonia, de un polaco que vino a España para exportar azulejos a Polonia a principios del siglo XX, finales del XIX, y se quedó a vivir, ¿no? O sea que, no sé, siempre ha habido un vínculo ahí misterioso con Polonia. Muy bien, pues entonces la próxima vez te presentamos como un escritor hispano-polaco, digamos. Eso. ¿No? Nos apropiamos un poco de ti. La última pregunta, porque se nos acaba el tiempo, sería esta, porque vivimos dos tiempos muy, muy especiales, muy raros, sí, muy duros. Justo la forma de la que hablamos es una muestra de ello. ¿Tú como historiador, como novelista, crees que efectivamente esto va a ser un cambio? ¿O solamente es un tipo de pausa y después todo vuelve a las formas anteriores? Esto no es la primera vez que pasa, la verdad es que pasa cada mucho tiempo, entonces no tenemos referencias ni siquiera a veces de nuestros propios abuelos, ¿no? En España, la gripe española, que se llamó, aunque venía de Estados Unidos, de 1918-19, produjo un efecto parecido. En España en aquel momento murieron unas 400.000 personas, no hubo estas cuarentenas tan duras como ha habido ahora, y murió mucha más gente, además, claro, la medicina de ese tiempo y un montón de cosas impedían que mucha gente pudiera curarse, no había UCIs ni nada de eso, naturalmente. Y lo que pasó en ese caso, por ejemplo, fue un efecto rebote, ¿no? En cuanto la epidemia se acabó, la gente tenía tal ansia de vivir y de experimentar que fue los locos años 20. O sea, los locos años 20 vienen después de la Primera Guerra Mundial, que influyó mucho, la generación perdida de Hemingway, muy desengañada, las vanguardias estas un poco locas, ¿no?, que hubo en esa época, la liberación sexual, que siempre creemos que se está liberando sexualmente algo y lo llevamos liberando sexualmente desde hace 200 años, ¿no? Y todo esto fue como la reacción de la mayoría de la población para luchar contra ese miedo a la muerte, ¿no? Y yo creo que va a pasar algo parecido, pero lo más triste es lo que pasó después, ¿no? De hecho, hubo una hiperinflación, la economía creció mucho, es la época en que Ford empieza a vender coches por todos lados, la gente en Estados Unidos empieza a invertir en la bolsa, gente de clase media incluso obrera, hubo esa burbuja que estalló en el 29 y después fue el ascenso de los fascismos y también del comunismo soviético, ¿no?, y de los totalitarismos, en definitiva, de uno u otro
perfil. Yo me temo que vamos hacia ahí. No, creo que va a haber una década, sobre todo este año el que viene, un poco de tensión, y luego va a haber unos locos años 20, que coincide incluso hasta la cifra, y después esperemos que no sigamos el camino que siguieron nuestros antepasados, ¿no? Pero el ser humano suele reaccionar de una manera muy parecida ante las mismas situaciones. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por estar con nosotros, por la conversación. Y espero que pronto podremos vernos, digamos, más en persona, no a través de estas cosas complicadas a distancia. Te agradezco mucho, a Państwa zapraszam do lektury najnowszej książki Maria Escobara, która już jest dostępna. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Adiós. Adiós.